Vamos allá en la palabra Marcos, capítulo 4, desde el versículo 35. Dígale allí al que tiene al lado, tus sueños los vas a lograr. Allá al que tiene al lado, pero dígaselo con ganas, tus sueños, tus visiones las vas a lograr. Lo que le has pedido al Señor lo vas a lograr, ¿cierto? Marcos 4, aquí está el hermano Marcos. Por si no lo conocen, él es el hermano de Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 35. Ya están todos allí, cuando estén todos allí me dicen amén. El de audiovisuales quedó descansando. Dice la palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Ahí hay un título que es Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Amén. Todos conocemos este relato. Generalmente todos sabemos. Pero hay algo que, y he escuchado muchos mensajes con respecto a esto. Jesús le dijo a sus discípulos: pasemos al otro lado. Él estaba predicando desde una barca y había, el que me gusta en esas partes, que el escritor hace algunas acotaciones. Y el escritor dice: y habían otras barcas. Habían otras barcas. Pero en la que él estaba, le dijo: pasemos al otro lado. Lo berraco, o lo más bien, voy a cambiar la palabra berraco por impresionante. Sí, porque pues en mi contexto puede ser bueno, pero en otro puede ser malo. Sí, se escucha. Entonces, cuando Jesús le dice: pasemos al otro lado, Jesús les estaba hablando de que iban a llegar. Él les dijo: vamos. Jesús sabía lo que iba a pasar dentro, posiblemente dentro de, como hijo de Dios, dentro del mar. Pero él llega y le dice: pasemos. Si Jesús les dice: pasemos, pero se va a desencadenar una tormenta, un problema, una circunstancia, ellos no pasan. Ellos se quedan al otro lado. Pero ¿sabe qué es lo más impactante? Que eran pescadores. Ellos sabían cuándo el cielo estaba para tormenta y cuándo no. O sea que ellos posiblemente pudieron decirle a Jesús: Señor, lo que pasa es que está oscuro, hay una nube gris, ya era de noche, entonces digámosle gris para que, ya saben. Entonces, entonces cuando llega Jesús y en medio del mar se desencadena la tormenta, el detalle es cómo no se dieron cuenta ellos que iba a haber una tormenta. Quizás Jesús les quería dar una enseñanza o dejarles un gran aprendizaje significativo. Pero cuando yo leo el texto, dice que Jesús, ¿qué? Dormía en la misma barca, bajo una tormenta. No me dice que tenía techo, no creo que tampoco lo tuviera como, y aunque lo tuviera, el movimiento del mar, era una barca pequeña. Si vamos a ir imaginando, llevemos el imaginario, era una barca pequeña. Jesús dormía, una tormenta, lluvias, movimiento del mar bruscamente, y Jesús durmiendo. La pregunta es: ¿será que estaba dormido Jesús de verdad? Porque es importante analizar en esta cuestión si Jesús estaba dormido bajo la lluvia. O sea, usted apenas le tenía que ser un sueño demasiadamente pesado.
como el mío, pero bajo la lluvia. Y cuando estaba bajo la lluvia, apenas usted duerme y le cae una gota de agua, usted lo primero que hace es abrir los ojos. Pero yo imagino a un Jesús diciendo: esperemos a ver qué dicen o qué hacen ellos bajo la tormenta. Sí, Jesús quizás esperaba la reacción de los discípulos frente a la circunstancia. Él les había dicho: vamos a pasar al otro lado. Jesús quizás sabía que iban a pasar, los discípulos no se le esperaban. Usted y yo sí entendemos que iban a llegar al otro lado, porque ya leímos el texto, pero en el contexto, en ese momento, ellos no estaban pensando, sino que iban a perecer en el mar. Y habían varios, como 4 pescadores allí, que pudieron haberle dicho a los demás: anímense porque esta tormenta pasa y podemos obtener. ¿Sí o no? Estaba Pedro, Santiago y Juan, que eran pescadores. Y cuando Jesús les habla a ellos, en medio de las circunstancias, en medio del problema, ¿ellos qué hacen? Claman ¿a quién? A Jesús. Y lo van a buscar. Y le dicen: Señor, es que como que, o sea, no te da cosa que estamos a punto de hundirnos y tú roncando en la popa de la... ¿Sí? O sea, ellos básicamente fueron a regañar a Jesús, porque cuando le dicen: mira, no te da cuidado de que perecemos. O sea, nos estamos ahogando y tú estás durmiendo como si no pasaba nada. Pero Jesús tenía su as bajo la manga, porque era el que controla el viento. Diga que tiene al lado: Jesús controla tu tempestad. No, pero dígaselo con ganas: Jesús controla tu tempestad. No importa lo que estés viviendo, cuando el maestro está en la barca, tú vas a llegar a donde el maestro dijo que ibas a llegar. Sea cual sea el problema, sea cual sea las circunstancias, cuando Dios lo dijo, lo cumple. Y si Él lo empieza a ejecutar en tu vida, problemas van a tener. Pero la situación más impactante es que vas a llegar a donde Dios dijo que ibas a llegar. Dios no deja a nadie tirado en el camino. A nadie escogió Dios. Mi abuela decía esto: a nadie creó Dios que desamparó. Y la misma Biblia lo dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. A veces nosotros nos pasan como los discípulos: en medio de las situaciones difíciles, de los problemas, nos preocupamos, nos angustiamos y le decimos a Dios: Señor, pero es que tú me llamaste, tú hiciste esto conmigo, me dijiste que me ibas a prosperar y no tengo nada, me dijiste que me ibas a levantar y todavía estoy en la inmunda. Pero ahí es cuando debemos de decir: Señor, yo seguiré creyendo que la promesa tuya son en el sí y en el amén. Dele la gloria a Jesús. Ellos se pudieron haber olvidado de con quién estaban. Quizás no habían visto muchos milagros en Jesús, pero ahí sí habían habido antes algunos milagros. Pero aún así creían con duda. Porque si usted ve el texto, ellos se quedan como dudando y les dicen: ¿quién es este? Que aún el mar y los vientos le obedecen. ¿Sabe qué es lo bueno? Para no decir lo bueno es que Jesús estaba allí con ellos. Jesús dice: habían otras barcas, pero Jesús iba en esa, específicamente en esa. Y le dijo a ellos: calma, al viento y al mar, calma. Y al mar le dijo: enmudece. O sea que los truenos, los rayos, las centellas que hay en una tempestad, era una tempestad. No era simplemente un vendaval que cogía el viento y ya, era una tempestad. ¿Usted sabe qué es una tempestad? O trae rayos, centellas y la gente apaga el teléfono allí porque le da miedo a traer un rayo, ¿sí o no? Pues bajo una tormenta usted no tiene un teléfono encendido. Pero Jesús, que estaba allí, le dice al viento: calla, enmudece. Así Dios hará con cualquier circunstancia que usted y estemos viviendo. Dios le dirá a ese problema, a esa situación: calla, enmudece, porque yo estoy en la barca. Si Dios va contigo caminando, vas a llegar al otro lado. Si Dios está contigo, no hay quien te detenga. Si Dios está contigo, la Biblia dice: nadie te podrá hacer frente, le dijo Dios a Josué. Y si Dios se lo dijo a Josué, sus palabras son hasta hoy, porque la Biblia sigue escrita, iglesia. La Biblia sigue escrita. Los discípulos miraron su situación. Eso fue lo que miraron los discípulos. Uy, nos vamos a...
Nos vamos a hundir. Uy, no, no voy a salir de esta situación. No tengo hoy y mañana no sé, y empezamos a hundirnos como los discípulos y a veces clamamos a Dios en respuesta como regañándole o alegándole al Señor, y Dios nos está diciendo: yo estoy en la barca y vas a ir a la meta. Eso quiere Dios en nosotros, iglesia. Nosotros como los discípulos miramos. Por eso hay un mensaje que yo di que se llama mi situación opaca la visión de Dios. Porque a veces estoy más enfocado en los problemas que me rodean que en las promesas que Dios me ha dado. Y si Dios le ha dado a usted una promesa, recuerde que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. No tiene reversa. Cuando Dios le dijo a usted una palabra, más reversa tiene un tren, un avión, que las promesas que Dios le ha dado a su vida. Tenemos que tener fe, iglesia, de que Dios va con nosotros. Dios está con usted. Y si Dios está con usted, su barca no se va a hundir. Si Dios está con usted, ese problema tiene solución. Si Dios está con usted, usted va a llegar a la meta. Si Dios le dio un sueño, una visión, pase lo que pase, se cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, se hace. Y lo que Él habla, se ejecuta. Y los discípulos miraron, sus ojos se desenfocaron. A veces nosotros cuando llegamos a la vida en Cristo, pensamos que todo es una maravilla. No. Y la vida en Cristo tampoco es dura. Eso es puro cuento que la gente dice que es duro estar en el Señor. No es difícil. El problema es que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Eso es que es lo difícil. Negarse a uno mismo es lo difícil. Negarme a mis deseos, a mis banalidades, eso es lo difícil. Pero los problemas que tiene usted como cristiano los tiene el que no conoce a Cristo también. La diferencia es que usted y yo vamos con Cristo en la barca. Pero Jesús nunca les dijo a los discípulos: ya vinieron aquí, ahora van a vivir tranquilos. No, Jesús les dijo, Juan 16:33, en el mundo tendréis, pero confiad que yo venzo. En Mateo les dijo, es necesario que hayan problemas. ¿Sí? Entonces a veces Dios está en su casa, hermano. A veces Dios está con usted esperando que usted qué reacción va a tomar para decirle a ese problema, a esa circunstancia, a esa situación: váyase, salga de mi vida. Es usted el que tiene que levantarse. Pero los discípulos, a veces nosotros estamos como ellos, que nos desenfocamos de la visión que Dios nos dio y empezamos a poner la mirada en el problema que tenemos. Y cuando nos desenfocamos de la situación en la que Dios nos puso y empezamos a mirar el problema que estamos viviendo, nos desenfocamos completamente y empezamos a vivir una angustia dentro de nosotros. Pero las angustias tienen que haber. Es necesario que hayan pobres. Jesús mismo lo dijo: los pobres siempre van a estar entre ustedes. Pero no podemos nosotros desenfocarnos de la visión que Dios nos ha dado. Iglesia, usted siga firme, porque Dios está con usted. Dios está con cada uno de nosotros. Los problemas tienen que llegar. Los problemas tienen. Es que una vida sin problemas no es vida. Yo no me la imagino. Y no hay nadie, incluso los ricos, los más adinerados también tienen problemas. Y bastante, porque a veces tienen que contratar para la seguridad. ¿Sí o no? Al menos usted duerme tranquilo. Con problemas, pero tranquilo. Pero Dios quiere eso, que nosotros empecemos a mirar a Él, que está en nuestra barca. Él los va a llevar al otro lado, iglesia. A pesar de Jesús estar en la barca, hubo tormenta. A pesar de que Jesús estaba allí, el mar no le importó y se alborotó. A pesar de que Jesús estaba ahí, las olas entraban a la barca para hundirla. A pesar de que Jesús estaba no era porque Jesús estaba en la barca que las olas iban a respetar, no. Las olas no le interesaban nada. Ellas entraban a la barca como que querían hundirla. El aguacero caía normal. Jesús igualmente se mojaba porque estaba en un cuerpo mortal. Pero aunque estaba en la barca, no implicó que Jesús no lo fuera a rescatar. Aunque hubo tormenta, no implicó que Jesús los iba a dejar hundirse. Pero Jesús estaba allí. El mar no respetó. Es que está el Hijo de Dios. Esperemos. Los ángeles sí bajaron y le honraron. Pero lo que había acá, dijeron de una vez: vamos a hundir con todo. Con Jesús y todos quedan al fondo del mar.
pero no sabían que es que estaba el poderoso guardando a los que estaban con él. Estaba el poderoso diciendo: yo estoy aquí, ojo ustedes, callen, enmudecen. Eso es lo que Dios va a decirle a tu problema. Calla, enmudece, ríndale el problema al Señor, y el Señor empezará a decir: calla, enmudece ese problema. Rindámonos al Señor. Jesús calmó la tempestad. Dice que se hizo bonanza, y en medio de la circunstancia que había, llegaron al otro lado. Y cuando ve usted el texto que Jesús retiene, lo primero que Jesús le dice es: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Qué hacen los problemas en nosotros? Nos achicopan, nos amedrentan, nos angustian, nos deprimen, y empezamos a reprimir, a reprimirnos, cuando podemos levantarnos y decirle al problema: todo problema tiene solución, aún la muerte, porque Cristo resucitó. Y si Cristo resucitó, Él dice en la Escritura que Él nos resucitará juntamente con Él. Sino que nosotros los cristianos, ¿saben qué? Yo no es que ande pensando como le dijo una hermana en la muerte. No, si el Señor me lleva, me lleva. Yo tengo que estar seguro que voy a ir, como dice Juan 14:2, a las mansiones que viven allá arriba. Pero los cristianos queremos estar más enfocados acá, con tanto rollo que hay aquí en la tierra, ole. Pero nosotros tenemos que tener la confianza de que cuando partamos de esta tierra, vamos a ir con Cristo. Usted va a caminar con Cristo todo este resto de tiempo, porque no sabemos qué pueda pasar al lado de ella. Cuando a mí me preguntan qué hay después de la muerte, yo digo: perdón, yo no he ido a ese sector. Sí, yo estoy en este plano, allá no tengo nada, y la Biblia me da destellos, pero tampoco me gusta predicar eso. Prefiero predicar a Cristo aquí en la tierra, porque Cristo restaura, resucita y da vida aquí. Es aquí en la tierra que Jesús levanta, es aquí en la tierra que Jesús da vida, es aquí en la tierra que Jesús calma la tempestad, es aquí en la tierra que Jesús se hace Dios en nosotros. Amén. Y que aquí es que está la esperanza para encontrar a Jesús. No importa cuál sea la situación que vivas, Jesús siempre estará dispuesto a caminar contigo para calmar la tempestad y así cumplir su propósito. ¿Cierto? Nosotros nos desenfocamos. Una vez estábamos en la casa y le dije, y no nos habían pagado en el colegio porque nos pagaban tarde. Y estaba yo en esa desesperación y no había podido tener paz esos 2 días porque tenía que pagar el avión. Y le dije a mi mujer, no, ella estaba en el trabajo, ella no había salido, yo ya había salido, llegué a la casa y me senté como con esa depresión, esa tristeza, y empecé a decirle a Dios: Señor, mira que tú nos esto, y aunque trabajamos, tenemos dificultades, estamos en carestía, como decíamos en la tierra. Y llega a mí la escritura y me dice Filipenses 4:6. Filipenses 4:6. Yo me sé el 13, pero el 6 no me lo sabía. Y desde ahí me aprendí ese texto. Y cogí la Biblia, abrí la Biblia y leí: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante del Señor con súplica y acción de gracia, ¿ya? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Yo cogí y me fui a mi habitación, me postré y le digo que salí con una paz de la habitación, una tranquilidad, y cuando veo que llega, me dice: Jorge, nos pagaron. Iglesia, el Dios que yo le sirvo es real, es poderoso, no es un Dios que juega con usted, es un Dios que está parado en la brecha. Aunque usted quiera rendirse, Él le está empujando como Jorge Barón la patadita de la buena suerte para que usted llegue a la meta, para que usted llegue al propósito que Él ha cumplido. No creamos que lo que Dios nos ha prometido no lo va a cumplir, porque a veces llegamos a igualar a Dios a la altura de nuestro papá. ¿Sí? Que el papá nos prometió un helado, y llevamos 30, 40, 50 años y nunca nos lo dio. Y nos quedamos y pensamos que Dios va a ser como ese papá que nunca nos dio el helado. Pero el Señor dice que no es así. Él dice: tu papá y tu mamá te dejarán, pero yo no. Yo estaré contigo para restaurarte.
Hay aquí en este lugar vida, hay aquí en esta tierra vida. Y a veces olvidamos eso. Los problemas van a estar, pero mientras usted viva, hay esperanza. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 dice que aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque es mejor perro vivo que león, el rey de la selva, ¿cierto? Usted y yo sabemos que el rey de la selva, dicen por ahí que se escucha casi a 5 kilómetros de distancia el rugido del león. Y usted teme, pero cuando está muerto, ¿usted le teme al león? No. Pero el perro, que es menos, porque lo hemos domesticado, dice la Biblia, vale más perro vivo. No quizás sea agresivo como el león, no quizás sea tan valiente como el león, pero vale más perro vivo que cachorro y león muerto. Quizás usted y yo entendamos que nosotros somos como esos perritos, temerosos, que cuando nos van a castigar, nos agachamos y vamos ante el amo y nos postramos allá. Quizás nosotros seamos como esos perrillos, pero la Biblia dice, pues vale más esos débiles, vale más esos que dicen que no sirven, vale más esos que le dijeron que no valían la pena, vale más eso que aquellos que se creen valientes que no están entre los vivos. La tierra, dicen los comunes, dicen que el cementerio está lleno de ¿quiénes? De valientes. Y a veces nosotros tenemos que entender que nuestra debilidad es lo que hace que Dios se glorifique en usted y en mí. La debilidad que usted tiene es lo que hace que Dios se glorifique en usted y en nosotros. Porque Jesús dijo, no son los santos los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Yo no vine a llamar a justos, sino a pecadores. La situación que usted ha tenido es lo que vino que Dios hiciera en usted lo que está haciendo hoy. Si usted está hoy en esa tierra, es porque Dios quiere darle cumplimiento al propósito que le ha dado a usted. Dios no lo va a dejar tirado. Quizás en la casa sí, la mamá nos abandona, el papá nos abandona, algunos, pero Dios jamás lo hará. Jamás lo hará. A veces pensamos que Dios no va a cumplir con nosotros porque tenemos tantas circunstancias, tantas cosas. Los problemas tienen que llegar, pero vas a llegar a la meta. La vida no puede ser plana. Ni la tierra es plana completamente. Ni los latidos del corazón. En una máquina, usted toma un electrocardiograma. Cuando el corazón está así, está vivo. Para poder estar vivo, el corazón tiene que tener altas y bajas. Así es la vida, usted tiene altas y bajas, pero no está solo. Cristo va caminando con usted, Cristo lo acompaña, Cristo lo restaura, Cristo le da vida. Iglesia, y es que tenemos que tener la confianza. En los momentos de álgidos, en los momentos de alegría vamos a estar gozosos, pero en los momentos de tristeza, la Biblia dice que el que esté en angustia, que cante oración, y el que esté alegre, que cante alabanza. Así tenemos que estar nosotros en los momentos de dificultad, hacer oración, levantarnos, empezar a decir, esta situación no me va a acabar, esta situación no es para muerte, Dios me va a levantar de esto porque no he vivido la primera vez, han sido muchas circunstancias y si estoy vivo es porque Dios me va a llevar al triunfo, Dios lo va a llevar al triunfo. No sé si ustedes han visto la película Cuarto de Guerra, ¿cierto? Es una película que con copyright, que llega la muchacha y ¿qué hace? La muchacha dice, le enseña a una anciana a orar y a hacer su guerra espiritual. Y ella dice, yo voy a echar al diablo de mi casa. Y ella decide y determina echar al diablo de su casa. Y le dijo diablo, y el marido que andaba haciendo sus puñalas por allá, la embarró, confesó lo que había hecho, pero ustedes saben que la justicia de Dios no es retributiva ni punitiva, la justicia de Dios es restaurativa, y él fue justo y le dijo a Dios, aquí estoy, lo que tú quieras hacer y lo voy a hacer, pero cuando fue y entregó, los mismos jefes dijeron, esto te da para cárcel, pero como la justicia de Dios es restaurativa, el Señor lo restauró, el Señor le dio vida, el Señor lo hizo volver a ser él.
Eso quiere Dios en nosotros. Pero la iglesia está más enfocada en el castigo, en la condena. ¿Sabe por qué mucha gente busca a Dios? No es porque quiere tener una relación con Dios, es por no irse al infierno. Y si existe, la gente está pensando en que se va a ir al infierno y por eso buscan a Dios. No porque quieran tener una relación con el Todopoderoso. Porque la iglesia nos enseñó que es que la gente se va a ir al infierno. Y si no, él va a ir al lago de fuego entonces. Entonces, que es la misma vaina. Entonces, cuando van a buscar a Dios es por no irse al infierno. Y yo no quiero irme al infierno, no. Acérquese a Jesús porque quiere tener una relación con usted, más no porque lo va a condenar. Lo último que Dios está pensando en usted y en mí es echarnos al infierno. Es lo último que Dios está pensando. La iglesia es que le ha hecho creer a la gente que se va a ir al infierno. Usted, si busca de Dios, no se va a ir. Si usted tiene una relación de amistad con el Señor, no se va a ir. Si usted anda con el Señor, tampoco va a llegar a esos extremos. Entonces hay que tener intimidad, relación con Dios para que podamos caminar en paz en esta tierra. Cuando uno lee el texto en hebreo, le digo que la visión le cambia. La visión le cambia. Por eso es importante conocer varias versiones de las Escrituras, porque la iglesia le metió miedo a la gente y tenemos templos llenos de no querer irse al infierno que más de tener una relación con el Señor. Jesús escogió a 12 hombres y anduvo 3 años y medio con ellos. Él no los escogió para mandarlos a hacer milagros, los escogió para que estuvieran con él. Cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés, Dios le pudo haber dado los 10 mandamientos en un día. Era Dios. Pudo haber cogido los 10 y pegarlos en una roca, separar la roca en un día y entregarle a Moisés. ¿Cuántos días duró Moisés en el monte Horeb, Sinaí? 40 días. Imagínense. Dios quería era que Moisés estuviera con él. Dios quería que Moisés estuviera con él. Porque él le pudo haber dado los 10 mandamientos en un día. Pero estuvo 40 días con él, conversando, dialogando, hablándole. Eso es lo que Dios quiere de usted y de mí. Cuando Caín y Abel pecaron, cuando Caín mató a Abel, Dios se fue. Yo imagino a Dios sentando en la pierna a su hijo diciéndole, ¿qué pasó? La iglesia dice es que Caín se fue al infierno y Dios le puso una marca. No, Dios le estaba dando la oportunidad de que Caín le dijera, perdóname. Dios es un Dios de oportunidades. Nosotros le hemos cerrado a la puerta, y bien lo dijo Jesús a los sacerdotes: ustedes no dejan entrar ni tampoco entran, porque condenamos a la gente y la gente tiene que entrar a buscar la presencia de Dios. Usted y yo debemos entrar a buscar la presencia de Dios. Dios no se va a apartar jamás de ustedes. Usted y yo que nos separamos de Dios, pero Dios sigue firme con usted porque Él lo prometió. Y si Él lo prometió, lo va a sostener, iglesia. Pero no siga pensando que Dios ya lo dejó, porque eso es lo que nos hace separar el Espíritu Santo. A veces porque tenemos el problema, ya Dios se fue de mí. No, jamás Dios se va a ir de usted. Es imposible. David en el Salmo 139 dice que si me voy a los montes, allá estás. Si me voy al cielo, está tu trono. Si me voy a lo profundo de la tierra, ya llega. Si me voy a la oscuridad resplandece como el día. ¿A dónde no está Dios, iglesia? ¿A dónde no está Dios? Dios está en todas partes, por lo cual usted va a levantarse cada día a buscar de la presencia de Dios para que su vida y la mía sean restauradas. Ya no podemos seguir con miedo. La gente no va al cielo es por no va a la iglesia porque quiera relación, sino por miedo. Y esa fue la herencia de la iglesia tradicional. Y después se muere y hay que mandarle una visita para que lo saquen. Lo que fue aquí, lo que fue para allá, ya no se sabe qué va a pasar. Ahí ya quedó. Si no sacaron los demonios antes que se fuera, se fue con todo. Es aquí, por eso Jesús dice Jesús en medio de la tormenta estaba con ellos. Jesús pudo tirarse al agua y salir corriendo por encima del agua, dejarlos tirados aquí, pero no lo hizo. No lo hizo porque Él estaba con ellos.
Es como el lema, o todos en la cama o todos en el suelo. Así era Jesús. Y lo que Jesús quiere hacer en nosotros es que creamos que Él está con nosotros. Eliminemos los paradigmas que nos enseñaron a decir que porque pequé Dios se apartó de mí. Adán y Eva pecaron y Dios no se apartó de ellos. Los sacó del Edén, pero no se apartó de ellos. Porque si usted ve que pecaron Adán y Eva cuando volvieron a la que los echó de la tierra prometida, del jardín, que los sacó del jardín, se siguió comunicando con los hijos también. Y Caín mató a Abel, y si usted mira, salieron los hijos de Seth y Dios siguió comunicándose con el que quería tener relación con él. Y usted puede ver que allá Enoc anduvo con Dios. Y desde allá, desde la creación, Dios ha querido relacionarse con el ser humano. Pero nosotros hemos hecho distinción entre nosotros y Dios. Y no queremos que los otros se acerquen. Por eso mucha gente en la iglesia que tiene unción, que tiene don, más que el mismo pastor que está predicando, y no son capaces de orar por nadie porque su pastor les dijo que no eran capaces y se creyeron el cuento de que no eran capaces. Pero si Cristo estaba con ellos, tienen que ser capaces porque el Señor es el que le está dando la palabra. No estoy haciendo gente rebelde, como siempre digo, pero si somos rebeldes, que sea para Cristo. Sí, que sea para Cristo. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Los hombres los van a pagar, los hombres los van a reducir, pero si usted cree en el que lo llamó, usted no se va a dejar que nada lo apague. Usted va a decir: a mí me llamó Cristo, yo a Cristo le estoy sirviendo. Y yo le digo aquí, yo no voy a morir por nadie en una cruz, pero Él sí murió en la cruz por nosotros. Si Él lo llamó, es porque Él vio en usted la capacidad de cumplir la meta. Sí. Quizás el ministerio, iglesia, a veces uno ve el ministerio, no, yo no voy a avanzar. No, sí va a avanzar. Hay que ponerlo en práctica. Músculo que no se ejercita se atrofia. Deje de pensar que Dios ya no quiere nada con usted. Dios quiere llevarte a realizar grandes cosas. No mires que no tiene valor. Si tú estás con Dios, es porque ya son mayores. Metas eso a la cabeza. Cuando Eliseo estaba en el plantón, en el lugar, llegó el campamento sirio y sale Giezi y le dice: uy, Señor, mire esta cantidad de gente y nosotros dos. ¿Y qué hizo Eliseo? Le dijo: Señor, abre los ojos a este ciego para que pueda mirar. Y cuando Dios le abrió los ojos, dijo que había carros de a caballo, carros de fuego, ¿cierto? No estaban solos. El Espíritu de Dios estaba con ellos. Eso hace Dios con usted. Jamás, jamás, jamás el Señor te va a dejar. Jamás el Señor te va a abandonar. Él está contigo. Y aunque no estemos viendo lo que nosotros queremos ver, habrá muchos que nos rodean protegiendo a los hijos del Señor. Muchos te querrán humillar, muchos te querrán maltratar, pero lo que Dios ha dicho de ti se va a cumplir. Lo que Dios ha dicho de usted se va a cumplir. No importa si un pastor te menospreció, si un hermano, un líder, o la mamá, el papá, quien sea. El Señor fue quien lo dijo. Y si el Señor lo dijo, se cumple. Se cumple. Si Dios lo dijo, se hace. Si Dios lo hace, se tiene que ver, iglesia. Se tiene que ver. Créala la palabra del Señor. A veces estamos en condiciones de enfermedad. Y Dios nos dice a nosotros mismos: eso no va a ser para muerte. Y nosotros empezamos a decir: ay, voy a morir. Sí, como yo ayer. Ayer me estaba muriendo. Ya me voy a morir. Sí, ¿no? Y me voy a morir. Voy a morir. Y es lo que pensaba. Pero Dios, ¿qué dice en Isaías 53? Por su llaga hemos sido curados. Por su llaga, en Jeremías 33:6, he aquí yo les traeré sanidad y medicina. Eso es lo que Dios quiere. Dios nunca usted ve en la Biblia que Dios le da castigo al pueblo. No, eso es consecuencia de mis actos. Lo que Dios quiere darme es restauración y vida.
Jesús, cuando le trajeron a la prostituta, ¿qué pudo haber hecho? A la trabajadora sexual, hay que cambiar los términos. A la trabajadora sexual, ¿qué pudo haberle hecho? ¿Sí ves? Por te están matando. ¿Cómo era? Y le dijo a la trabajadora sexual, ¿sí ves? Por estar ejerciendo ese trabajo de trabajadora sexual, vea cómo te quieren apedrear. Y quizás estaba el mismo que la estaba con ella en el acto, estaba con la piedra en la mano. Y Jesús, ¿qué le dijo? ¿Sí ves? La ley dice que tenés que cumplir. No, Jesús le dijo, lo puso en vista. Y como la gente le mandaron el puntico, porque Jesús no le respondió, le mandaron el puntico con lo que le habían dicho antes. Y Jesús, ¿qué dijo? El que esté libre de pecado. No los condenó a ellos, ni tampoco la condenó a ellos, sino que les dijo: el que esté libre de pecado. Sus conciencias los condenaron. No hay peor juez que la conciencia. Y a veces nos pasa eso en la iglesia, ¿no? A veces estamos en la iglesia y la gente te ve en dificultad, y lo primero que dice es: algún pecado oculto. ¿Era que los del mundo tendrán muchos ocultos? Claro, porque para juzgar somos buenos. El espíritu que Dios ha puesto en usted sabe lo que somos. Nosotros, Jesús nunca fue juez, y Jesús es el juez de toda la tierra. Eso dice la Escritura. Y llegaron dos hermanos y le dijeron: Señor, cuando tú estés en tu trono, pon a mi hermano a tu derecha y a mí a la izquierda. A mis hijos, le dijo la señora. Y Jesús, ¿qué les dijo? A mí no me han constituido juez. Él vino fue a salvar. Y eso se lo dejó a la iglesia. Usted vino a salvar, no a criticar, no a juzgar, no a señalar. Vino a restaurar al que estaba quebrado. Vino a restaurar la vasija que estaba destruida. Vino a sanar los corazones. Eso dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor está sobre usted. ¿Para qué? Para juzgar y señalar al hermano. No, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para darle ese abrazo fraterno a ese hermano que un día lo injuriaron, que un día está sufriendo, que está trabajando con sus demonios internos y que no puede salir. Es para que usted, que tiene a Cristo, se lo lleve al corazón, para que pueda romper esas ataduras, iglesia. Esa es la iglesia que te tiene que levantar para estos tiempos. Esa iglesia del juicio se tiene que acabar. Se tiene que levantar una iglesia que aquel que está quedándose en la orilla, en el mar, le dijo: mire, Dios te dijo que pasaras al otro lado. Camina, que si tú no puedes, yo te ayudo a empujar la barca. Esa es la iglesia que tenemos que levantar para estos tiempos. Dele la gloria al Señor. Egipto estaba en Israel. Estaba esclavizado en Egipto. ¿Sí o no? Lo más rebelde que ha habido en toda la historia de la Biblia es el pueblo de Israel. Y usted puede ver al pueblo de Israel rebelde, y por eso duraron en el desierto. ¿Cierto? Y Dios le dijo al pueblo que los iba a llevar a la tierra, y Dios los dejó tirados. Israel desobedeció muchísimas veces a Dios. Atentaron contra Dios, tentaron a Dios, hablaron mal contra Dios, difamaron a Dios, blasfemaron contra Dios. Y Dios aún así estaba como un perrito faldero detrás de ellos, esperando que ellos se arrepintieran para poder decirles: por aquí es el camino a la tierra prometida. Dios no se apartó de ellos, aunque ellos hicieron lo que hicieron. Dios siempre estuvo con ellos para restaurarlos, para darles vida, para decirles: sigan. Criticaron a Dios porque comían maná. Lo criticaron. Ay, es que mira este pan blando, liviano, que todos los días comemos. Dios mismo, démosle carnes. Todo lo que querían. ¿Qué me está mostrando eso? Que aún en la condición que usted está, Dios le dijo que lo iba a hacer, y lo va a hacer, iglesia. Te va a levantar.
Te va a levantar. La Biblia dice en el Salmo 113 que Dios levanta del polvo al pobre y al menesteroso saca del muladar para hacerlo sentar con los príncipes del pueblo. Eso dice la Escritura. Si usted ha creído en el Señor, tenga fe que usted es rey y sacerdote para sentarse con los príncipes del pueblo. Y ellos anduvieron 40 años, hermano. Dios tuvo que quitar de ellos todo lo malo. Y le dijo, ustedes no van a entrar. Pero no va porque Él lo decidió. Porque hubo desobediencia. Y Él le dijo, ¿qué vamos a hacer? Moriremos en el desierto. Pues ustedes, con los dichos de tu boca. ¿Sí? Y murieron en el desierto. Pero de esa generación entraron dos, que fue Josué y Caleb. ¿Le dio Dios la tierra prometida o no? ¿Por qué tienes temor de que Dios pueda llevar su propósito en su vida? ¿Por tu pecado, por tu condición, por tu situación? Todos pecan. Todos pecamos. El detalle no es que no pequemos. El detalle es que nos cambiemos de parecer y empecemos a andar con Cristo. Dios no te va a dejar tirado. Yo soy de los que dice, si Judas hubiese ido al lugar correcto, Judas estaba entre los dos. Pero Dios tenía sus cosas ya organizadas. Pero Pedro negó a Jesús. ¿Sí o no? Jesús le dijo a Pedro, vas a ser pescador de hombres. Si tú crees, serás pescador de hombres. Pedro negó a Jesús. Y le voy a decir aquí un secreto que los de las redes no escuchen. Resulta que la primera le dijo, no lo conozco. La segunda le dijo, yo no sé quién es. Pero la tercera no le dijo, y se fue por allá diciendo un poco, le sacó prácticamente la mano a Jesús. Cuando usted va al original griego, las cosas son diferentes. No es lo básico que me muestra la Reina Valera, como que Saúl entró al monte a cubrir sus pies y a hacer sus necesidades fisiológicas. Aquí en la Reina Valera, en la Reina Valera, me maquillan el texto. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y arameo, pero el Nuevo fue escrito en griego. Y el griego que se hablaba era el griego primero, que no era un griego exquisito, era un vulgar. El texto en que se escribió la Biblia es un griego vulgar. Entonces, cuando usted toma que Pedro negó a Jesús, se fue diciendo un poco de cosas. La Biblia dice, se fue vociferando por ahí en algunos textos. En otros dice que se fue diciendo algunas palabras. Pero Pedro fue arriándole hasta la abuela a Jesús. Después de esa arriada de madre de Jesús, Pedro pudo haber dicho, no, yo no sirvo para él. Usted y yo a veces cuando fallamos, búscate a otro que sea mejor que yo. ¿Sí o no? ¿Quién no le ha dicho a Dios aquí? No me diga que sea yo solo que le he dicho al Señor. Yo creo que es mejor que usted busque a otro que sí sea firme. Sí, yo le he dicho a Dios, busca un pastor para la iglesia, porque la verdad yo creo que estoy pasando. Y hermano, vemos esa circunstancia. Pedro le negó, Pedro le injurió y pudo haberle dicho muchas cosas a Jesús, pero cuando Jesús se resucitó, ¿qué hizo? ¿A dónde cogió? Y le dijo, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Jesús no estaba mirando las palabras que salieron por miedo. Jesús estaba mirando el corazón que Pedro tenía. Y por ese corazón Jesús lo restauró y lo puso a hacer hoy lo que es Pedro, que fue el primer apóstol en hacer un milagro de forma sobrenatural. Cuando levantó al paralítico en el monte, allá en la entrada del templo. Allí es cuando nosotros debemos caminar, correr hacia eso. Lo que Jesús quiere es restaurar. Nosotros juzgamos, pero Jesús restaura. Jesús restaura. Usted hace así, los hombres hacemos así. Le han puesto a este dedo profético porque es el que señala. ¿Cuál profético? El profeta del Nuevo Testamento no es el mismo profeta del Antiguo Testamento. Los términos son diferentes. El roé, Naví, que era que usaba en el Antiguo, acá es profeta, que es otro término que significa el que va adelante. En el griego la palabra profeta tiene un prefijo que es pro, y es el que anuncia, el que anuncia. Amén.
Ya no podemos seguir con una iglesia que juzgue. Ya no podemos seguir con una iglesia que se... Hay que llevar a la gente a pasar el otro lado. Hay que llevar a los hermanos que no están andando a la par a que pasen. Los 12 reconocieron la tierra prometida. Los 12 estuvieron en la tierra prometida. Y solo 2 dijeron, podemos tomarlo. Y 10 dijeron, no podemos. Pero gracias a Dios, que Dios estaba en la boca de los 2. Y esos 2 dijeron, podemos tomarlo. Y se pararon en la brecha y conquistaron la tierra. Iglesia, no se trata de dejar tirado las cosas. Los 2. No se trata de dejar tirado, es creer que Dios está con nosotros. El mundo te va a juzgar, te va a señalar. El mundo va a hacerte muchas cosas. Pero el Señor está contigo. Qué pena. Pero bueno, Dios es fiel para con nosotros. ¿Y sabe qué es lo más impactante también? En el capítulo 5, en el versículo 1, ellos no murieron en la batalla. Y eso lo conocemos nosotros, porque ya hemos leído el texto. Pero en el versículo 1 del capítulo siguiente, capítulo 5, dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Pasaron al otro lado. ¿Bien? No importa cuál sea el problema, no importa cuál sea la circunstancia, no importa cuál sea la situación, vas a llegar al otro lado. Por encima de los problemas, por encima de los juicios, por encima de los señalamientos, por encima de lo que el mundo diga, Dios te va a llevar al otro lado. Dios te va a llevar al otro lado. Jesús llegó al otro lado con su discípulos. A mí el versículo 5 me dice, llegaron al otro lado. No mires que estás en la mitad del camino y que te estás hundiendo. No mires que estás en la mitad del camino y que no tienes solución. No mires que estás en problema. Los problemas tienen que ocurrir. El detalle es que tenemos que pasar a lo que Jesús nos ha prometido. Lo que Jesús dijo que iba a hacer. Yo creo mucho en las promesas que Dios me habla a mí directamente, más que las que mucha gente me dice. Porque lo que me dice a mí es irrefutable. Lo que me dice de otros a veces es cuestionable. Pero hay que creer en las promesas de Dios. Dios no te va a dejar tirado en el camino. El Salmo 27:10 dice que aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor con todo. No con algunas cosas, con todo. Venga acá con pecado y todo, venga para acá. Porque nosotros le hemos metido el cuento a la gente que Dios no escucha a los pecadores. Y usted y yo cómo nos arrepentimos entonces. ¿Sí? ¿Cómo escuchó a Jorge? ¿Cómo escuchó Dios a Jorge? Con muchas cosas. Y me invitaron a la iglesia y le dije a la hermana, a mí no me gustan los evangélicos. Sí, así se lo dije, a mí no me gustan los evangélicos, la llora de buen mandó a otra. Y me dice la mente, dígale que sí, que los evangélicos se van y no vuelven. Y le digo, bueno, sí, pase el domingo. Pero le embarré. Porque ese domingo a las 8 de la mañana estaba la señora en el teléfono, Jorge, vamos a pasar por su casa. Yo, estaba borracho. Ha pegado una pea la noche anterior ¿no? Y cuando llego el teléfono a comer menta y a echarme una loción buenísima que tenía de la Jackie por todas partes del cuerpo para que no fuera a oler la hermana, yo tenía olor a licor, el guayabo que tenía. Y no era tomador, no era. Y vino Jesús y me escuchó.
Y cuando me llamó, por eso el mensaje que Dios me da no es un mensaje no, el arrepentimiento tenemos que estar, no es de señalar, de juzgar, no, es un mensaje de restaurar. Porque cuando Dios me llamó, yo estaba en mal, gravísimo, horrible. Bastante. Muchas cosas. Sí, porque fue, el pastor de Ana. No, sí. Y cuando llegó a esa profeta, allá al lugar donde yo estaba, ella me pudo haber dicho, como otros profetas que andan con el dedo profético, señalando, ese profeta tiene que acabarse porque eso ya no existe. Llegó y me dijo, tú, perdón, sí, me dijo, tú, ¿a qué crees que Dios te va a llevar? Yo qué sé. Me dijo, ¿no sabes? Y me pasaron miles cosas por la cabeza. Y le dije, todas las veces que estuve a punto de morir, cuando la 12 en la cabeza y una gana de matarte, y me hizo así. Y cuando se pone la escopeta aquí, pan el tiro. Y yo quedamos ese día nerviosos. Todo eso me pasó por la cabeza cuando me iba a morder láser, todo. Y le dije, yo sé que vine a algo, pero no sé a qué. Y me saca al frente. Me dice el ministerio, me saca al frente. Y no me dice, tú eres un pecador, arrepiéntete, vuélvete a Cristo, porque si no te vas a ir al infierno. No me dijo eso. ¿Sabes qué me dijo? Me dijo, tú no tuviste esta pena. Déjame ser tu padre. Eso hace Dios, iglesia. Dios no llega a decirte pecador. No, Dios te llega a restaurar, a levantar, a sanar. Porque eso es lo que viene a hacer Cristo a los hombres, a sanarlos, no a juzgarlos. Si Dios no me hubiese sanado, vea, si esa señora me dice a mí lo que yo era, yo arranco a correr y no he vuelto a esa iglesia, y creo que a ninguna otra. Pero ella llegó y me dijo, no tuviste papá. Claro que a mí me crió el esposo de mi tía, pero no era mi papá, hasta los 8 años. Y me dijo, déjame ser tu padre. Y me abrazó a aquella mujer, y esa mujer lloraba, y lloraba, y lloraba. Y yo decía, esta señora está loca. Si me escucha alguna vez, que se acuerde que soy quien, aquí está la respuesta. Yo decía, esta señora está loca, así lo que yo decía, está loca. Y me quitaba las gafas, se las entregué a un señor, al ujier, y yo creo que ahí hubo algo de, no sé, magia, decía yo en ese momento, porque cuando bajó la señora hablando en un idioma extraño, entonces, así como yo contaba cuando me pasó, en un idioma extraño, bajó por aquí y subió por acá. Yo recuerdo cuando se bajó. Lo demás me pasaba electricidad en el cuerpo. Impresionante. Ni el cable de energía que me he conectado muchas veces era tan brava como esa electricidad que sentía ese día. Y yo les decía a Dora, ¿qué pasó? Y yo no empecé a saber, yo no sé qué me estaba pasando con él. Me conectaron una cuerda en la iglesia y no me di cuenta que ahora me la conectaron, pero esa cuerda era del Altísimo y era que me tiene conectado a la vida eterna. Amén. Por eso predico a un Dios que restaura, porque a mí me restauró, y doy fe de ese Dios, y yo sé que muchos Dios los restaurará. Camine con Cristo, porque usted va a llegar a la meta. Camine, no deje que nadie apague su ministerio, que nadie apague su vida. Puede ser, discúlpenme, yo honro a los hombres de Dios, a los verdaderos, a los apóstoles, los honro. Pero si el apóstol de la iglesia viene a apagar el ministerio, dígale, a mí me llamó Jesucristo. Que seamos rebeldes con la causa del Dios vivo. Si yo le digo a usted, ¿por qué estoy aquí parado? A mí me echaron de otra iglesia. Y gracias a Dios que me puso a un hombre que no era de ninguna iglesia y que me llevó al mundo espiritual a conocer las cosas sobrenaturales de Dios. Y yo, el ver que en la iglesia me querían apagar, yo se me iba.
me colocaron en disciplina y me iba a evangelizar. A mí no me importaba que estuviese en disciplina. Yo estaba sirviendo al que me había llamado, al que no le importó yo cómo era y me dijo, yo quiero ser tu papá. Era a mi padre que le estaba sirviendo. Y yo creo que usted le va a servir a su papá, va a caminar con su papá y va a andar con su papá sirviéndole en todo lo que él le mande. Es su padre. Que ningún hombre, ninguna mujer, que nadie apague el ministerio. Avívelo, 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 que aunque ahora no vea la respuesta, su respuesta está en camino. Su respuesta está en camino, iglesia. Está en camino la respuesta. Póngase sobre sus pies y démosle gracias al Señor.